Agenda Vital. Cuidando la salud. Bueno, un tema muy interesante, la ivermectina y los mosquitos, el hallazgo de Carlos Shakur, que promete revolucionar la lucha global contra la malaria. Es que hoy vamos a presentarles una historia de ciencia, perseverancia y esperanza en la lucha contra una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, y no es otra sino la malaria. Recibimos al científico venezolano Carlos Shakur, quien demostró que la ivermectina puede ser un arma innovadora para combatir el mosquito anófeles. Es el mosquito transmisor de esta enfermedad. Su hallazgo partió de una pregunta sencilla pero brillante. Si la ivermectina mata a los piojos, que se alimentan de sangre, ¿por qué no podría ser lo mismo con el mosquito? Bueno, la épica no es solo científica. Shakur realizó este vital estudio superando una pandemia, un huracán, 2 inundaciones y una epidemia de cólera. Wow. Y hoy precisamente vamos a hablar con él sobre esta odisea, el hallazgo que promete revolucionar la lucha global contra la malaria y la tenacidad necesaria para hacer ciencia bajo las condiciones más adversas. Si no, pues se lo vamos a escuchar al propio doctor Shakur, a quien recibimos hasta ahora en Agenda Éxitos. Bienvenido, doctor. Le saludamos Unaya Menábar y Albani Lozada. Bienvenido, doctor Shakur. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes, Albani y Unai. Bueno, impactados ver, bueno, esto fue una lucha contra la naturaleza, contra los elementos directamente, ¿no? Porque hacer toda esta investigación en estas condiciones tiene pues un mérito adicional. Pero que, bueno, oíamos hablar como premisa de ese interrogante, ¿no? De que te hacías de, bueno, si esto mata a los piojos, podría matar también a los mosquitos. ¿Cómo fue ese proceso hasta empezar a descubrir las bondades de la ivermectrina? O sea, yo creo que lo interesante es que en malaria hemos muerto un poco de éxito, como se dice, ¿no? Mm, Los mosquiteros han funcionado tan bien mm, que han matado muy bien a los mosquitos que pican dentro de tu casa y de noche. mm. Ujú. Entonces, pero no todos los mosquitos son iguales. Hay algunos mosquitos que les gusta picar más afuera de la casa, hay algunos mosquitos que les gusta picar dentro de la casa, pero antes de que te hayas acostado, entonces la mosquitera no te protege de ellos. Entonces, si distribuimos en sitios endémicos, como en África, por ejemplo, 4.000 millones de mosquiteros en 20 años, entonces esos mosquitos que se comportan diferente ahora tienen una ventaja y empiezan cada vez más a ser una proporción más grande de la población de mosquitos y por lo tanto empiezas a empujar la malaria, así entre comillas, fuera de la casa y Mm, empiezas a tener más transmisión por esos mosquitos que pican fuera y por esos mosquitos que pican en horarios cuando no estás usando la mosquita o el mosquitero. Ujú. Entonces, lo de la ivermectina es interesante porque te permite matar a los mosquitos que se alimentan de personas tratadas sin importar cuándo o dónde te piquen. claro. Ok. Entonces, eso te permite tapar esos huecos temporales y espaciales que los mosquiteros dejan. Es interesante porque además la ivermectina tiene muchos beneficios, te mata los parásitos intestinales, mata la sarna, mata los piojos, y entonces eso facilita que las comunidades lo reciban y no tengan como resistencia de que es este medicamento que me estás dando, ¿no? Ujú. Hay que saber explicarlo muy bien porque no es un medicamento que tenga para malaria un beneficio directo personal. Es decir, a mí los mosquitos me pueden seguir picando, Claro. pero los mosquitos que me piquen a mí no pueden picar a mis hijos. Y los que piquen a mi vecino no me pican a mí. Entonces, es A ver si le entiendo, una... no es una Ajá, vacuna, o sea, si yo tomo la ivermectrina, a mí me puede dar malaria. Lo que pasa es que Eso no se lo va a es, transmitir a otras personas. eso Ok, es. Entonces, es tenemos que importante. ponernos de acuerdo todos para tomarlos a la vez, de forma que nos protegemos unos a otros. Claro. Pero tomarla una sola persona no va a tener un efecto. O sea, sí, te va a quitar los piojos, te va a quitar la sarna, Mm, pero para malaria el efecto se ve cuando toda la gente de una comunidad pues se une. Que yo creo que también es interesante, si quieres, filosófico, ¿no? Que ujú. la comunidad se una detrás de una meta común y todo el mundo tome el medicamento sabiendo que yo voy a proteger a los demás y los Sí. demás me van a proteger a mí. claro, claro. Ahora, esta propuesta, doctor, es acompañada de, digamos, de la ley de los países, o todavía eso no ha ocurrido. En todo caso, ¿se necesitaría
alguna ley especial como para incentivarnos a que todos los ciudadanos de un país la tomemos para acabar finalmente con enfermedades como esta? Entonces, la forma de hacer eso es cuando hay una política pública, ¿vale? Cuando Claro. un ministerio dice, mira, proponemos tal. Entonces, la forma más fácil de, de que esto termine como una política pública es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomiende a los países endémicos, miembros de la Organización Mundial de la Salud, les diga, mira, yo recomiendo esta política pública. Claro. Entonces, nosotros lo que intentamos fue generar los datos que la Organización Mundial de la Salud necesita Ujú. para tomar una decisión informada sobre ese tema. Entonces nosotros hicimos dos estudios donde generamos datos de eficacia, de seguridad, porque recogimos los datos de seguridad de toda la gente tratada, Ujú. recogimos datos de aceptabilidad, recogimos datos de interacción con la comunidad y la OMS normalmente te pide que tengas dos estudios en dos sitios diferentes y que Ajá. los dos tengan resultados positivos para ellos poderlo recomendar. Y ahí es donde viene toda la epopeya de la inundación y el cólera. Ujú. Y es que el primer estudio que hicimos fue en Mozambique. Y en Mozambique no habíamos comenzado a distribuir el medicamento la primera semana y llegó el ciclón Gombe, que fue un ciclón que hubo en el 2022, que arrasó parte de la costa de Mozambique y nosotros estábamos allí. Y Dios. entonces nuestro área de estudio, que era un distrito de 140.000 personas, toda la parte sur quedó inundada. Wow. Y eso luego vino epidemia de cólera. Mm. Entonces, este primer estudio que hicimos, a pesar de que ha sido útil para informar cómo mejor distribuir el medicamento, para entender mejor la forma en que funciona, no dio datos buenos o interpretables, porque es como intentar saber, o sea, porque con la posición, tanta gente desplazada por Sí. las inundaciones, Se fue no llegamos lamentablemente a la... las metas que Ya, queríamos. Doctor, tenemos que hacer una pausa, sí, doctor Chacur, y en tan solo minutos seguimos comentando más acerca de este proceso. Y quisiera saber, bueno, cada cuánto tiempo habría que ir tomando esta ivermectrina y si podría tener algún efecto secundario para... Estos son los titulares. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Laboratorios Elmore tiene más de 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria a través de un montón de productos que ya tú conoces. Y quiero recomendarte uno muy especialmente y es Tachi Grip. Tachi Grip es ideal para combatir esos primeros síntomas de la gripe. Viene en 2 presentaciones, en tabletas recubiertas, muy fáciles de llevar a cualquier parte y tomarlas cuando la necesitas. Pero está también la presentación granulada. Unos sobrecitos, los disuelves en media tacita con agua caliente antes de dormir y vas a amanecer maravillosamente bien. Así que si estás comenzando con unos malestares de gripe y ahora con esos cambios de temperatura, pues se están presentando con frecuencia, tu gran aliado, Tachi Grip, aliado tuyo y aliado de toda la familia. Como siempre te digo, si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo de inmediato y consulta al médico. Es Laboratorios Elmore. Atención Venezuela, llegó la solución que estabas esperando, tu clásica, crujiente y deliciosa Mini María, ahora en versión lonchera. Así es, las mismas Mini María que tanto te encantan en prácticos paqueticos individuales perfectas para tu día a día, para la lonchera del colegio, para el trabajo, un gustico en el parque o en la universidad. Son la energía que necesitas con el sabor que ya conoces. Búscalas ya en tu supermercado o abasto favorito. Completa tu día con las nuevas Mini María lonchera de Puig. Agenda Vital. Cuidando la salud. Son las 4:47 minutos de la tarde en Caracas y estamos conversando con el doctor Carlos Chacur. Es médico y científico venezolano especialista en la enfermedad de la malaria y estamos hablando acerca de la ivermectina y los mosquitos, el hallazgo de Carlos Chacur que promete revolucionar la lucha global contra esta enfermedad, contra la malaria. Nos estaba contando, doctor Chacur, bueno, que la OPS o la OMS les pide 2 estudios en 2 sitios distintos pues para ratificar la veracidad de las investigaciones. Nos contaba el caso de Mozambique y estaba pendiente el otro caso, y además había parte de toda la épica que hablábamos al principio, que había tenido que hacerlo en medio de pandemias, inundaciones, bueno, toda una situación bien compleja. Pero yo adicional le preguntaba acerca de si eso pudiera tener algún efecto secundario para la salud de quien tome la ivermectina o si, y también cada cuánto tiempo habría que tomarla. O sea, eso es, una vez que uno la toma ya queda para siempre, digamos, con esa... Protegido. Exacto, protegido por la ivermectina o hay que regularmente irse como aplicando dosis de refuerzo. Le dejo ahí esas interrogantes. Entonces esto funciona porque el medicamento que está en mi sangre, los mosquitos que se alimentan de ella se mueren. Entonces, esto se va perdiendo ese efecto a medida que el medicamento va desapareciendo del cuerpo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue dar una dosis al mes a toda la comunidad. Y con 3 dosis, es decir, una dosis hoy, otra dentro de un mes y otra al mes siguiente, logramos disminuir la malaria en Kenia, que fue el segundo estudio que hicimos, en un 26%, Wow. encima ya de los mosquiteros, porque en las comunidades donde trabajamos era para ver este efecto residual, ¿no? Este efecto de que cuando ya todo el mundo tiene un mosquitero, todavía podemos reducirlo más. Y entonces en Mozambique tuvimos el problema de la inundación y las epidemias y tal, pero en Kenia logramos el objetivo de demostrar que cuando ya todo el mundo tiene un mosquitero y todo el mundo lo usa, pues si le das la ivermectina, hay un beneficio adicional y se disminuye la malaria en un 26%. Ujú. Entonces, hicimos eso, una sola dosis al mes durante 3 meses. Y en cuanto a seguridad, tenemos la suerte de que la ivermectina es un medicamento que se usa para la medicina tropical, para la salud global, Mm, desde hace 40 años. mm, Se usa para la oncocercosis, que es la ceguera en los ríos, que en Venezuela afortunadamente ya casi no existe, solamente hay unos focos activos en población Yanomami, en sitios así de muy difícil acceso, y se usa también para la filariasis linfática, que es una enfermedad que produce elefantiasis. Ujú. mm. Y para esas enfermedades se distribuye de forma masiva hasta 400 millones de personas al año. Eso lo Entonces, distribuye el propio gobierno, digamos, eso eso es un plan público. lo distribuyen los gobiernos en cooperación con la Organización Mundial de la Salud y el medicamento lo dona Merck. Mm, Entonces, Merck, que fue la que desarrolló el medicamento, decidió en los 80 que como había unos beneficios muy buenos desde el punto de vista veterinario, que es para lo que ellos lo ujú, ujú. vendían,
pues la versión humana del medicamento, ellas la iban a donar para esas enfermedades y han mantenido su palabra y de hecho han llegado ahora a 14.000 millones de comprimidos donados Wow. este año. Mm. Entonces, eso ha beneficiado a muchísima gente. Entonces, como hay un uso tan masivo, el medicamento se conoce muy bien. Mm. Entonces sabemos que tiene efectos secundarios como todos los medicamentos. Puede Claro. producir un poco de mialgias, puede producir un poco de náuseas. Hay gente que si toma dosis muy altas puede tener un poco de visión borrosa, pero en general son efectos adversos leves y transitorios que se pasan en horas. No Ok. son efectos Ok. adversos de que la gente se va a quedar con un problema grave. Entonces, en el contexto de malaria, por ejemplo, o de otras enfermedades que sí que son mortales o que dejan a la gente con problemas graves, pues unos efectos adversos severos, leves y Mm. transitorios pues son una cosa que ya conocemos. Claro, claro. Ahora le pregunto, doctor, ¿todo el mundo puede tomar ivermectina o está contraindicado para algunos casos en específico? Entonces, según la ficha técnica del medicamento, tienes que pesar más de 15 kilos. Ujú, Entonces, se usa para niños mayores de 15 kilos y en las mujeres embarazadas no se puede dar. Entonces, Ok. nosotros en el estudio hacíamos test de embarazo a las mujeres. ujú. Ok. Y 15 kilos aproximadamente son que 3 Cinco años, años. 5 años. 5. Ya los Ujú. 5 años tienen. Y eso, digamos, no hay diferencia en cuanto a sexo o a razas, digamos, eso funciona exactamente igual. Sí, Ok, o sea, aquí los principales criterios son que cumpla el criterio de peso, que no esté embarazada. Mm, También se trata de evitar tratar a la gente que tiene enfermedades graves, ¿no? Y con eso me quiero mm, decir alguien que esté hospitalizado con una enfermedad grave. mm. ujú. Este, Ahora, doctor, ¿es un hecho que ya la OMS lo aceptó? ¿Se está haciendo alguna política social en algún lugar en específico o ya esto es, digamos, algo que se puede llevar a cabo en cualquier país del mundo? entonces, no hay una política pública establecida porque no Ujú. llegamos a los dos estudios. Ok, Bueno, hicimos dos estudios, pero uno de ellos se lo llevó por delante un ciclón. Claro, claro. Entonces, esos resultados que existen no son interpretables Mm, porque el medicamento no se distribuyó como debía, no llegó a toda la población que debía darse, se distribuyó muy tarde. El claro. medicamento hay que distribuirlo cuando comienza a llover, que es ujú, cuando comienza a haber criaderos de mosquitos, que es lo que luego transmite la malaria. Si lo distribuyes muy tarde, cuando ya ha llovido mucho, los mosquitos ya se han reproducido. Entonces, este Mm, efecto insecticida del medicamento no es tan eficaz. Entonces, en Mozambique empezamos tarde, le dimos a menos gente de la que queríamos darle a 2/3 de la población y le dimos a menos de la mitad, y mm. luego tardamos mucho en distribuir. ¿Y claro. qué habría Entonces, que hacer entonces, doctor, para que esto pueda llevarse a cabo y en todo caso Ujú, demostrar con un segundo estudio? hace falta otro estudio adicional mm, donde pongamos en marcha el estudio y se vea que el efecto se mantiene allí, o sea, que repliquemos un efecto positivo. Y en eso estamos trabajando, claro. ¿no? En recaudar los fondos necesarios para poner esto en marcha. Son estudios grandes Claro. en los que no se aleatoriza a la gente de forma individual, sino que se aleatoriza por conglomerados, por clúster. Ujú. Se da el medicamento a comunidades enteras. Entonces, esos medicamentos son estudios costosos y que necesitan mucha preparación, ¿Y pero en lo eso harían en estamos. África de nuevo o podrían irse a Asia o venir a América Latina? No sé, ¿dónde podría ser ese otro? ¿Cuál sería más Entonces, práctico para ustedes lo también? más práctico es hacerlo en un sitio donde haya mucha malaria. Ok, Y afortunadamente en América Latina no hay tanta malaria para Gracias a esto. Dios. Entonces, lo ideal es hacerlo en un sitio donde hay mucha malaria porque necesitas menos tamaño muestral. claro. Ujú. ¿Y ese sitio sería, por ejemplo, qué país? Pues como ya tenemos buenos resultados en África Oriental, Ujú, sería muy interesante hacerlo en África Occidental. Ok. ok. Benín, Ghana, Senegal. Ujú. ¿En cuánto tiempo desde que yo tomo? Bueno, primero, ¿cómo se consume? ¿Eso es una inyección? ¿Eso es Es pastilla? oral, Se toma. O con una son pastilla. comprimidos. ¿Y en Ujú. cuánto tiempo comienza a hacer efecto? O sea, yo me la tomo hoy y ya a lo mejor esta noche puede estar en mi Sí, sangre ese sí, medicamento y empezar a cumplir sí, sus objetivos. sí. En menos de 4 horas ya Wow, qué comienzas a bueno. matar mosquitos. Imagínese, Sí, 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 imagínese. sí. La ivermectina también es buena para qué otras cosas, doctor. Eso es lo que iba a decir, que tienes la ventaja de que
aunque tiene un efecto indirecto en malaria, o sea, que es como un efecto altruista, si quieres, que los mosquitos no me pican a mí, no te pican a ti, sí que tiene unos efectos directos de beneficio para mí. Va a matar muchas lombrices intestinales, en concreto 3 o 4 especies distintas de lombrices, que son muy frecuentes en zonas pobres. Sí. Los piojos se van a morir, la sarna, Ujú. incluso los chinches de cama matamos en Kenia. Wow. Entonces, y esos son efectos que son inmediatos, porque la malaria tarda en verse. Pero si tú tomas este medicamento y mañana ves que expulsaste lombrices, pues dices, mira, Claro. esto Mm, me ha ayudado. O si se te quita la piquiña de la sarna, Ujú. pues te mm, das cuenta de que has tenido un efecto inmediato. claro. Entonces, eso hace que la gente se sienta protegida y diga, pues mira, esto que me dijeron es verdad, está Está Claro. funcionando, funcionando. sí. Finalmente, doctor, y ya, de verdad, tenemos que despedir lamentablemente la entrevista, que ha sido muy interesante. Como hay que ser responsable, hay que decirle a la audiencia, no se debe tomar ivermectina hasta que no sea aprobado esto específicamente para la malaria por la OMS. Sí, el tratamiento tiene que ser a nivel de política pública y como ya dije, tiene que ser una cosa comunitaria. Ujú. Mm. También vale la pena recordar que para el COVID no funciona, ¿eh? Que hubo Ok. mucha gente que comenzó Es a correcto. circular Sí, señor. desinformación de que esto Mm, cura el COVID. Nunca se demostró, se hicieron 6 ensayos, cada uno con dosis más alta y no se vio ningún efecto claro. a pesar de todo el ruido de redes Ujú, sociales. ujú. Bien, Muy bueno, bien. muchísimas gracias, doctor Carlos Chacur. Ténganos al tanto, por favor, de cuando se conozcan estos resultados y lo volvemos a entrevistar y a promocionar y a darle un empujón a esos avances médicos que además nos encanta que sea un venezolano que esté detrás de toda esta investigación. Muchísimas gracias por Gracias a habernos acompañado. ustedes. Gracias, doctor Chacur. Carlos Chacur es médico y científico venezolano, especialista en la enfermedad de la malaria. Y bueno, ya ustedes lo están escuchando acerca de todo el trabajo que está haciendo con la ivermectina. Son las 4:57.